Es un privilegio nuevamente estar en este bendito ministerio Camino al Cielo de tu Tabernáculo Bíblico Bautista Los Planes. Siempre con una palabra de enseñanza, una palabra renovadora. Recuerda que estamos hablando sobre el tabernáculo. Importante saber esta enseñanza bendita de la palabra del Señor, en donde, como hemos dicho anteriormente, Dios nos muestra, Dios se manifiesta mostrándonos a través de sus mandatos, de sus doctrinas y de sus ordenanzas, muchas de las cosas que son reveladas que estarán allá en el tercer cielo, donde lo vamos a ir disfrutando, todo aquello aquí en la tierra que pronto, muy pronto, estaremos por la eternidad allá en el cielo. Y el tabernáculo es una muestra de ello, en donde Dios nos lo revela para aquellos en los cuales pues tenemos el entendimiento y el Espíritu Santo nos redarguye para poder aprender, ¿verdad?, lo que Dios hoy nos quiere enseñar. Así que papel y lápiz, por favor, y anotarlo para que ustedes podamos discernir. Por otro lado, comentarles también que estamos en plataformas bendiciendo al pueblo de Dios a través de dos vías principales, dos redes principales, que es Facebook, y lo pueden encontrar como Tabernáculo Bíblico Bautista Camino al Cielo, y igual en YouTube, ¿verdad?, pidiéndote que te suscribas y que le des un like para que lleguen las notificaciones. Así que por tener bastante material, solo vamos a ir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios bendiga esta hora, este ministerio, y que Dios bendiga esta enseñanza, que el Espíritu Santo pues pueda tomar control de lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Así que para comenzar queríamos preguntarle o mencionar que lo primero que hay al entrar al acinto del tabernáculo hay dos cortinas. Una de ellas se llama vida, ya lo hemos mencionado anteriormente, en el cual está sostenida por cinco varas que representan los 5 ministerios: el maestro, el pastor, el apóstol, el profeta. ¿Ok? Son los 5 ministerios del Señor. Y esto, como le digo, es una enseñanza muy divina. Y en el segundo hay 4 barras que sostienen a la segunda cortina. Son 4, el velo llamado vida, que representa los 4 evangelios del Señor: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es el velo que se sostiene, que se llama vida. Los 4 ministerios sostienen la verdad. Por eso alabemos al Señor definitivamente por tanta enseñanza que le es revelada por aquellos que lo buscamos. Y esto pues son cosas muy básicas a veces que necesitamos pues nosotros aprender considerablemente y tener un corazón susceptible. Ahora vamos a tocar el candelabro. Cuando entrábamos al lugar santo, y en ese recinto, el lugar santo, tenía una particularidad esas cortinas, que no dejaban entrar rayos de luz solar. Era completamente oscuro, para mostrar que la luz natural no se puede mostrar las cosas espirituales. Si no fuera por la luz del candelabro o el menorá, el sacerdote no podía ministrar. El candelabro, y lo que vamos a mencionar, el candelabro, llamado por los judíos el menorá, la menorá proviene de la palabra Moriat, el monte Moriat, que era un arbusto muy pequeño que tenía la forma del candelabro, por eso se llama así. Era una planta pequeña que tenía un vértice central y 6 laterales por los 2 lados, total 7, y de ahí viene el nombre menorá de Moriat. Este diseño es el que muchos creen que era el verdadero. Los grandes estudiosos judíos y los cristianos todavía no se ponen de acuerdo cuál era la forma original del candelabro. Unos dicen que era ovalado, otros que es cuadrado y otros como una U. 3 en formas de U. Lo cierto es que el candelabro tenía muchas particularidades. Éxodo 25:31. Éxodo 25:31. Y para poder ver lo que Dios nos quiere enseñar en esta situación, y lo vamos a basar siempre en la palabra. Recuérdese que todo esto
fue revelado a Moisés directamente por Jehová. Y dice, harás además un menorá, un candelabro de oro puro. Este no era cobre, era oro. Y el oro representa divinidad. La palabra representa redención y el cobre sufrimiento. Y como decimos, el oro divinidad. Labrado o batido a martillo será el candelabro. Su base, caña, copas, manzana, flores serán de lo mismo, es decir, oro. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 a cada lado. En el 33, 3 copas en forma de flor de almendro, una de manzana y una de flor, y 3 copas de flor de almendro en el otro brazo, un brazo y una flor. La caña central tendrá 4 copas en flor de almendro, o cálices, manzanas y flores. Y el 37 dice, y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbran hacia adelante. También sus despabiladeras o tenazas o platillos serán de oro puro, del talento de oro fino, de un talento de oro fino lo harás con todos sus utensilios. Mirad y hacedlo conforme al modelo que te fue enseñado en el monte. Es decir, tuvo un modelo, tuvo que ver, hicieron un molde, sus artesanos hicieron un molde. Y fíjense, la palabra dice, harás un candelabro. En el original dice, harás en forma pasivo, que implica que será hecho. Esto aparente ser una aparente contradicción. Muchos eruditos judíos analizaron esta frase. Será hecho o harás, que implica que milagrosamente fue hecho por Dios. Ellos hicieron el molde, pero el detalle era tan importante, tan imposible de hacer para cualquier humano, que Dios, que en el momento de fundir el oro, Dios mismo le dio la forma. Ningún artesano pudo haber podido hacer. Porque como ustedes pues lo pueden ver en detalle en la palabra, llevaba muchas situaciones de mucha fineza que para la tecnología y para los adelantos de aquel entonces, sobre todo recuérdense que ellos andaban en desierto, era bastante cuesta arriba y complejo hacerlo. Y esa es otra de las maravillas que se puede mostrar en ello. Ahora, estos pues, como le digo, tuvieron que hacer todo el artesanal con el molde, echaban oro en estado líquido y lo echaban por las llanuras del molde, y con eso pues podían hacerlo a través de un horno de barro, fíjense bien, y madera, que cosa que en el desierto se puede imaginar, y luego lo acabaron con martillo para poder definir, y los planos en la mano, que se entendería que era Moisés el que iba prácticamente dirigiendo la obra. Ahora, todo esto Dios lo preparó para el pueblo y para el tabernáculo con un propósito. Todo en Dios tenía un propósito. Recuérdese que el candelabro nunca se tenía que apagar. Siempre sus velitas tenía que estar encendidas. Ahora, había 22 cálices de flor de almendro, 18 en los 6 brazos laterales, 3 en cada brazo y 4 en el tronco central. En fin, 22 más 11 botones, 6 en los brazos laterales, 3 en el tronco. El candelabro mismo tenía 9 flores. La base estaba hecha de oro puro. Según el historiador Fabio Josefo, dice que el candelabro tenía una altura de 1,50 m. De puro oro, de oro puro, del más alto quilaje. El peso del candelabro era de 32 kilos aproximadamente, pero otras fuentes rabínicas refieren que podía llegar hasta 57 kilos. Tenía medidas exactas y estaba prohibido hacerles réplica. ¿Qué representa? Hoy vamos con lo básico. ¿Qué representa el candelabro? Y es muy interesante. Representa primero al Espíritu Santo, representa la palabra, el Espíritu Santo, y representa la palabra. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra
y lumbrera a mi camino. Si no fuera por el Espíritu Santo, el sacerdote no ministra. Usted puede encontrar la realidad por tres formas. Por los 5 sentidos comprendemos la realidad. La realidad nos dice el color, textura, el tacto, gusto, todo lo que nosotros apreciamos por los 5 sentidos, y nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea. Pero 8 más 8 es 16, con la vista, con el olfato, ese es con la razón. La razón, lo que no alcanzan los sentidos, lo alcanza la razón. Pero para servir a Dios no es suficiente. Si usted no tiene la iluminación del Espíritu Santo, usted no va a entender nada. Por eso la Biblia dice, ojos ni oídos que no vio han entrado al ser humano, son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, son las que nos revelan no por los sentidos, ni por la razón, sino por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso. Porque el Espíritu Santo no nos lo revela, sino por el Espíritu Santo, hasta las cosas profundas de Dios. Y también dice 1 Corintios 2, 13 al 16, también por cual hablamos, no por las cosas divinas humanas, sino por las que enseña el Espíritu Santo, por el cual el hombre natural no puede percibir las cosas, porque para él son locuras y él no las puede entender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Ahora, juzgar no es pecado, no se deje engañar. Él juzga todas las cosas, pero él no juzga de Dios, porque ¿quién lo juzgará a él? Para nosotros, dice la palabra, tenemos la mente de Cristo. Por Efesios capítulo 1, 16, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de mí, por medio de ustedes, por mis oraciones, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él. Sabiduría, revelación y conocimiento de Él, alumbrando por los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que en la cual fuiste llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia. Es lo santo para nosotros los que creemos. El Espíritu Santo representa la luz de Dios para el creyente. Eso representa el candelabro. Segundo significado, representa al Mesías. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12 y Juan 9:5. En tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. 4 significado. Es el reflejo de la gloria del Dios al Padre. 1 de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído del Mesías, que lo anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Quinto significado. Es un emblema del creyente de la iglesia, que bajo la sombra del Espíritu Santo irradia luz al mundo. Y Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y no por nuestra propia brillo, sino a través del Espíritu Santo. Así como una Jesús asentada en un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz debajo de la cama, sino sobre el candelabro, sobre la mesa, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz, que es el Espíritu Santo en nosotros, delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. También el candelabro representa a los creyentes que esperan fielmente el arrebatamiento, y nos comparan con vírgenes sensatas que tienen su aceite y sus lámparas encendidas, que esto también representa los frutos del Espíritu. Porque Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Para los que son de Cristo, han crucificado las pasiones, han crucificado en la carne nuestras pasiones y deseos. El profeta Zacarías dice que vio el candelabro de oro y no sabía lo que era, y le dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Sino que el candelabro representa el Espíritu de Dios. Y hay cosas que es bien importante ir aclarando poco a poco. También representa el Estado de Israel. Si ustedes ven, el Estado de Israel tienen el candelabro, el escudo de Israel es el candelabro. El emblema del escudo de Israel es el candelabro, de la nación de Israel, en la actual Israel.
Otros dicen que representa el árbol de la vida. Es otra explicación rabínica. Ahora, ustedes pueden ver que tiene 3 barras, que es el 7, número de Dios. Las 7 lámparas significan las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Apocalipsis 4:5. Y del trono saldrían relámpagos, tronos y voces, y delante del trono de Dios ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y Apocalipsis 1:4. Juan dice a las 7 iglesias que están en la iglesia, que están en Asia, al que es el que era y que ha de venir, y los 7 espíritus que están delante de su trono. La pregunta es, ¿cuáles son los 7 espíritus de Dios? No es que haya 7 Espíritus Santos, es uno solo, pero se manifiestan en 7 maneras. Isaías 11:1 y 2. Isaías 11:1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago, un descendiente, y se levantará de sus raíces y retoñará. Un descendiente de David, que será el Mesías, y reposará sobre él. 1, Espíritu del Señor, de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, y el 7 del temor del Señor. Representa también a las 7 iglesias en Apocalipsis y a los 7 clases de creyentes que hay en una congregación. Apocalipsis 1:20. Este es el misterio de las 7 estrellas que has visto y de los 7 candelabros de oro. Las 7 iglesias, las 7 estrellas, son los 7 ángeles, es decir, los pastores de las 7 iglesias, y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Jesús mismo nos da una buena explicación. ¿Y cuáles son las 7 iglesias? Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, primero y último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea como 7. 7 que representa Bereshit, Baraj, Elohim, Bet, Hachamanamani, Ben Amare. En el principio del tiempo, del espacio, de la materia, de la luz, del calor, de la energía y del movimiento. Bereshit, Barak, crear de la nada, creó de la nada Dios, Elohim. Hachanamani, los cielos, plural. Bel Alá Jared, la tierra. En el principio de la nada creó Dios, los cielos y la tierra. El problema es traducir esto. En el hebreo, el 1:1 de Génesis, hay 2 letras ahí arriba: el Aleph y el Taf, el alfa y la omega. Ningún rabino pudo traducir eso. Es un código oculto de la Biblia. Entonces Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, estoy en medio de los 7. Entonces el Espíritu Santo, tenemos al Padre y a Jesús. Por eso hay que alabar a Dios. Más claro, ni el agua, como decimos. Pero el Espíritu Santo nos redarguye para poder entender. Entonces, hay que dar una explicación. Para poder explicar Génesis 1:1 se necesita un tema muy aparte, pero quiero aclararle. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y el sábado el Shabbat para los judíos como fiesta central. Representa las 7 fiestas de Israel: Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, Sábado, Primicia, Día del Año Nuevo, y Rosh Hashanah o Yom Teruah, y Yom Kippur y los tabernáculos. Ahora, pongan mucha atención. Para no confundirle. Las 7 palabras representa 7 palabras en el candelabro. Pero en el hebreo, la frase entera, Bereshit bara Elohim Alber Shalman el Arare, tiene 28 letras. 7 por 4,
28, que significa los 28 días del mes lunar. Es decir, en Génesis 1:1, Jehová dice que tiene 28 días el ciclo lunar, 7 días de luna llena, de luna creciente, menguante y luna nueva. Pero también representa los 28 años que el sol tarda en girar sobre su propio eje y volver a su punto original. El sol se mueve sobre sí mismo en 28 años, que representa 4 periodos de 7 años, y cada 7 años la tierra descansa, un shemitah, tiempo agrícola o semana profética como en Daniel. Todo está ahí, increíble. Por eso explicar Génesis 1:1 representa una grandeza de conocimientos y misterio de Dios. Y algunos todavía dicen que entre Génesis 1:1 y 1:2, pues cayó y fue condenado hasta el mismo diablo. 1:12 de Apocalipsis dice, y volví para ver la voz que hablaba conmigo. Oigan, ¿cómo puede ver la voz si la voz es un sonido? Qué curioso, ¿verdad? Y vuelto vi, dice, 7 candelabros de oro. Y en medio, acuérdense a uno semejante como hijo de hombre, vestidos de una ropa que le llevan hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como la lana de la nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies como semejante a bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol que resplandece con toda su fuerza. Apocalipsis 22:12 y 13. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, primero y último. Apocalipsis 2:8 escribe al ángel de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Isaías 44:6, así dice el Señor, Dios de Israel, su Redentor Adonai de los ejércitos, yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay Dios. Isaías 48:12 y 13, óyeme Jacob y todo Israel, yo mismo, yo el primero y el último, mi mano fundó la tierra. Para que vean que en el nombre de Dios está todo el universo. En el hebreo, en Génesis 1:1 hay 2 letras, Aleph o Tav, representa el alfa y el omega, representa el fin, el principio y el fin, representa a Jesús. Ahora, Pascua, Pentecostés, Tabernáculo, sábado, Shabbat. Hay que aclarar lo del sábado, y es bien importante esta aclaración. Los adventistas no son nuestros hermanos, son nuestros primos, por decirlo de esta manera. Somos nuestros primos, algunos bien allegados y otros bien lejanos, pero ellos dicen que si usted no guarda el sábado, usted no se salva. Lo entiendo, haría que ellos lo digan, pero el problema es que hay muchos grupos de evangélicos que están volviendo al judaísmo y se están judaizando. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque los planes de Israel no son los mismos planes para la iglesia. Ahora, si un pastor le dice que se circuncide o que guarde el sábado, eso es judaizante. Y eso es para Israel. El sábado como día es para Israel. Es un día de reposo físico, entienda. Los judíos son esclavos en Egipto cuando el esclavo se le daba un día libre. Ese esclavo es prisionero, no tiene descanso. Entonces Dios, cuando toma la nación de Israel y los judíos cambian de patrón, dejan de servir al faraón y para servir al Dios misericordio, al Dios bueno, y porque Dios es un buen patrón, entonces mi pueblo le daré descanso y le dará un día, y le dio un día de descanso para que me adores a mí y cuides a tu familia, porque yo, siendo Dios y siendo bueno y que no me canso, me tomé un día, ¿verdad?, para honrar. Por eso Dios da un día físico a Israel de descanso. El sábado hecho persona es el Mesías. El sábado hecho persona es el Mesías, porque él dice, vengan a mí que yo los haré descanso. Yo los haré descansar.
ya esto ya no se convierte en un descanso físico, sino que espiritual. El sábado se hace persona. El sábado se hace persona. Así como Juan el Bautista ahí dice, este es el Cordero de Dios. Jesús no era un cuadrúpedo, pero le dice Cordero. ¿Por qué? Por todo lo que hizo a favor del pecado, del pecador, y en semejanza al Cordero sacrificado en Egipto. Así como el sábado se hace persona en Cristo, así el Cordero de la Pascua también está manifestado en el Mesías. Quiero ver, ok, vamos a ver lo del aceite también. En Éxodo 27:20, y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de oliva machacado, prensado para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas, porque no se podían apagar en el tabernáculo de reunión afuera del velo, delante del testimonio. Las pondré en orden Aarón y sus hijos para que ardan de delante del Señor hasta la mañana, como mandamiento perpetuo al pueblo de Israel y por sus generaciones. El aceite era de olivo. El olivo era cosechado 3 veces al año, cada 4 meses. La primera era la cosechera de olivo en la punta del árbol. Estos, los que maduraban primero, gracias a que habían recibido los rayos del sol, eran cosechados primero. Luego la segunda y la tercera, las ramas intermedias. De arriba para abajo se cosechaban. Las olivas eran machacadas en un mortero, luego prensadas como en un madero, pero sin moler, sin piedra de molido, para que no quedaran sedimentos. Así el aceite era tan puro que después de ser extraído la primera gota de aceite, las olivas eran colocadas en un molino. Solo sacaban la primera gota de aceite y lo demás se desechaba. Una gota y se acababa. Por eso era bien puro. Y con eso se hacía arder. El aceite representa el Espíritu Santo. Ahora, voy entrando a este elemento. El siguiente era la mesa de los panes de preposición. Ese era el otro utensilio que se estaba en el lugar santo. La mesa de los panes de preposición. En Éxodo 25:25. Harás de sí mismo una mesa de acacia. Su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. La cubrirás de oro puro. O sea que era madera con oro puro. Representa al Mesías con su naturaleza humana y divina. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa alrededor. Y harás también una moldura de alrededor de 1 palmo de anchura. Y lo harás de una cornisa de oro alrededor. Todo era de esa forma, el 30. Y lo pondrás sobre la mesa los panes de preposición delante de mí. Continuamente, dice la palabra. La forma en cómo se colocaba el pan eran como cajitas, y había un orificio en la parte superior y arriba se ponía en el incienso, siempre del mismo pan, en un platillito. Esa era la forma que Dios lo había diseñado. Y se representan los panes. Los 12 panes de la preposición representan las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Y sin levadura. Ahora los panes que se llevaban. Ahora representaba las 12 tribus de Israel. En Éxodo 25:23 al 30. El símbolo del pan. El pan en la Biblia tiene un significado muy profundo. Jesús dijo. Juan capítulo 6. Nuestro pan comieron maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo: de cierto os digo, no lo dio Moisés pan del cielo, para mi Padre nos dio el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es aquel que descendió del cielo y dio vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos ese pan. Y Jesús les dijo: Anohin Alejem, yo soy pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Jesús, verso 47. Es de cierto digo que el que cree en mí,
tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que todo aquel que él cree coma y no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá por siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Muy fuerte y tremendo. 6:57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, así que el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Jesús, el pan de vida, él mismo lo dice y lo plantea y lo deja muy claro. Él es el pan. Esos panes de la preposición representan al Mesías. Curiosamente, el Mesías nace en la ciudad de Belén, que en hebreo es Beth-leje, que significa casa del pan, como dijo Miqueas. Pero tú, Beth-leje, Efrata, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti saldrá el Señor en Israel. Y sus salidas son desde los días de la eternidad. Es decir, el Mesías existe desde la eternidad, de siempre y para siempre. Y él nació en Belén de Judea, como lo dice Mateo. Ahora, este pan tenía una característica, no tenía levadura. La levadura representa el pecado. Jesús les dijo en Lucas 12:1, estando en ellos, juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otro se atropellaban, él les dijo a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La levadura tipifica el pecado. Por eso dice Gálatas de la fiesta de los panes sin levadura, y que dice, no ves que un poco de levadura leuda toda la masa, limpiaos de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura, porque nuestra Pascua es que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Celebremos nuestra fiesta no con las levaduras, sino con panes sin levaduras y verdad. Como está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no olvide, Él es el pan de vida, mas el que Él viene nunca tendrá hambre, jamás. Alabemos al Señor. Bendito sea el abacadosh. Y de acuerdo a Levítico 24, 3-7, se colocaba el incienso, que significa la oración. El incenciario, que es el próximo elemento. El próximo elemento era el incenciario. El incenciario. De la página el incenciario. El altar del incienso, que era el otro utensilio que estaba en el lugar santo. El tercer elemento que se encontraba en el lugar santo. Dentro de las dos puertas había el candelabro que iluminaba, el pan que alimentaba. Y hoy viene el incienso, que significa la oración, para que vean el poder que hay en la oración. En Éxodo 37:25, y dice, hizo también el altar del incienso con madera de acacia, lo cubrió con oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y cuernos y una cornisa alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en sus 2 esquinas, a los 2 lados, para meter sobre ella las varas que tenía que ser conducido, y hizo las varas de acacia y las cubrió con oro. La mesa de los panes y el altar del incienso era madera acacia y forrado de oro puro de divinidad. Es decir, Dios es Jesús hecho hombre, 100% Dios, 100% humano. El altar del incenciario. Estos cuernos que le hicieron eran montados. ¿Qué significa el incienso? Significa la oración, simbología del incienso. Incienso, ok, significa la oración. En Apocalipsis 5:8, cuando fue tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpa y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino otro ángel, se paró delante del altar, un incienso de oro, y hizo para las oraciones de los santos que estaban delante del trono, y la mano del ángel, el incienso subió a las oraciones de Dios hacia el altar de Dios. ¡Qué bendición! Salmos
141:1, Adonai, a ti he clamado, dice David, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invoco, suba mi oración delante de ti como el incienso. Intercesión, oración. ¿Qué representa el incensario, el del sacerdocio? La intercesión del sumo sacerdote, de que es Jesús para la humanidad, para toda la humanidad. Poderoso, bendito, mi Jesús. En el templo había el altar que representa la cruz, el abraco que se refiere al bautismo y el poder de la palabra. Que eso estaba en el atrio, que era en el patio, ¿verdad? Que eran las dos primeras estructuras que mencionaba. Adentro había el candelabro que ilumina el Espíritu Santo, los panes que alimentan, Jesús el pan de vida, y Jesús hoy intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo ilumina, el pan alimenta, y el incienso representa una oración a favor nuestra. Eso representa oración de la intersección del sumo, de oración del Mesías. Hebreos 1:7, y Cristo en el día de su carne, ofreciendo ruegos y súplicos con gran clamor y lágrimas para que los podía librar de la muerte, fue escuchado a través de su temor reverente, por lo cual era hijo, pero padeció y aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fabricante de una eterna salvación, y fue declarado por Dios, declarado sumo sacerdote según la orden del Melquisedec. Este altar de incienso representa a Jesús intercediendo por los pecadores. Y cuando estaba en la cruz dijo Jesús, y fue la grande oración, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oración de intercesión. Por eso dice la palabra: si hubiéramos pecado, el abogado tenemos ante el Padre, que Él intercede por nosotros. Y cuando hoy Jesús se fue, ¿quién intercede por nosotros? La Virgen María, con mucho respeto. Lo siento, representa el Espíritu, el que nos intercede es el Espíritu Santo, porque Él representa y intercede ante el Padre. Por eso no hay que menospreciar el ministerio bendito del Espíritu Santo, del Roe Kadosh, ese Espíritu bendito que Dios nos ha dejado como fuerza y poder a cada uno de los creyentes. Gracias al Señor damos por eso. Por eso alabemos al Señor. Bueno, por cuestión de tiempo vamos a llegar hasta este punto, prácticamente en una forma un poquito a la somera, pero con algunos puntos muy importantes. Hemos querido tocar todos aquellos utensilios que han representado la estructura de lo que es el tabernáculo que Dios pues le fue comandado a Moisés, y toda su simbología por todos los tiempos, para Israel y hoy para la iglesia. Así que nada más, antes de despedirme, tú que me estás escuchando, tú que estás oyendo este audio, en el lugar y en el momento en que te llegue a tu vida, Dios te está llamando, Dios quiere ser parte de tu vida, Jesús te quiere restaurar, Jesús te quiere formar, y que tú seas hoy el templo de morada de Él, porque hoy el templo ya no es un edificio, ya no es qué estructuras, hoy el templo eres tú, en donde el Espíritu de Dios, el Dios mismo, como lo habitaba en el tabernáculo, quiere hoy habitar en ti en forma real y presencial. Si tú quieres aceptar a mi Cristo, inclina tu cabeza y repite conmigo: Señor Jesús, yo a esta hora me rindo a tus pies. Sé que soy pecador, he pecado contra ti, pero hoy yo me arrepiento. Reconozco que tú viniste a la tierra y moriste y resucitaste por mí. Limpia mis pecados a través de tu muerte, resurrección y el poder de tu sangre bendita. Te acepto como Señor, como Salvador de mi vida. Y cuando yo muera, estaré contigo en el paraíso. Amén. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, ya eres parte de la familia de Dios. No porque yo lo digo, sino porque lo dice la palabra. A todos aquellos que han tomado a Dios, Dios los ha hecho hijos de Dios. Así que congrégate para que sigas alimentando y aprendiendo y creciendo en las cosas espirituales de Dios. No permitas que el enemigo, que algún familiar, algún comentario, adicciones, quiten el privilegio de lo que hoy has hecho en este día. Congrégate. Y si tú vives cerca
de lo que son los planes de renderos. Te invitamos a nuestra bendita iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Los Planes. Estamos ubicados en la entrada principal del Parque Balboa. Está el obelisco a mano izquierda. Encontrarás nuestra iglesia en 2 cultos presenciales, los días miércoles a las 6 de la tarde y los días domingo a través de 2 servicios, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, todos en 1 hora y media, y tratar de ser lo más puntual para respetar tu tiempo en el Señor. Y recuerda no desconectarte de nuestras redes sociales y nuestro ministerio Camino al Cielo, en Facebook y en YouTube. Suscríbete, danos un like por favor, y con eso pues no solamente estarás ayudando a este ministerio, sino que estarás siendo un canal, un puente de bendición para poder llegar y poder diseminar la palabra del Señor a toda criatura. Ha sido más que un privilegio y Dios nos dice a todos que nos bendice, nos ama y nos protege. Hasta la próxima.